Ayer trabajamos sobre los tres pilares del Zen, sobre tres cualidades que tiene el Zen en la práctica y prácticamente lo terminamos y hoy quiero cambiar a una lectura distinta y leer y comentar las pláticas del Dharma de Basui sobre la mente única y cartas a sus discípulos. Del libro Los tres pilares del Zen. Basui, cuando Roshi publicó este libro en Estados Unidos en los 60s, después de regresar de Japón, regresa a Estados Unidos y entiende que hay muy poco que leer. O sea, no había bibliografía amplia o bien informada. Sí, había unos cuantos folletos o libritos que tomaban información de aquí y de allá, pero que no presentaban un panorama de la complejidad eh, filosófica, religiosa, cultural del Zen, y se dio a escribir este libro, que se convirtió en el libro más vendido sobre el tema y sirvió de base para el crecimiento del Zen en Estados Unidos, porque todos era lectura obligada, no había nada más que leer que fuera accesible en su lectura, y ayudó ciertamente a Roshi a ser reconocido como uno de los tres maestros que vinieron en los 60s a Estados Unidos y que prácticamente representaron una nueva oleada de enseñanza en Estados Unidos, dejando atrás a los que habían venido previamente, que tenían un Zen más acartonado para la mentalidad norteamericana. Era demasiado japonés. Y Roshi Kapleau aparece y escribe este libro con una mentalidad que respeta, una edición que respeta lo japonés, pero lo convierte o lo transforma en un lenguaje y una presentación totalmente occidental. Se tradujo a muchos idiomas el libro, está en Europa, se tradujo en varios idiomas y yo trabajé en él cuando se hizo la traducción al español y, y bueno, se vendió razonablemente bien. Cuando vine a Roshi, pues hacíamos presentaciones del libro de este libro y luego sus otros libros que siguió escribiendo. Y eh, en fin, es un buen libro. Y para que Roshi Kapleau pusiera como el único maestro que publica o pone tal cual, es Basui, lo cual eleva la presencia de Basui en, en la enseñanza en Estados Unidos y en Occidente, pero también reconoce la importancia que tiene Basui como maestro Zen. Y
Entonces quiero dejar atrás lo que estábamos trabajando sobre la enseñanza, sobre la práctica, las características del Zen o del Zazen más bien, y entrar a porque en realidad es un hombre fascinante. Y siendo una persona que nació en el año de 1327, presenta una lectura muy contemporánea de la enseñanza. O sea, no se quedó ahí atrás en, en, en un lenguaje incomprensible para los occidentales, o simplemente Roshi Kapleau ha hecho un buen trabajo de traducción y de edición. El, el, um, el japonés de Roshi Kapleau era fluido cuando hablaba con el lenguaje común, razonablemente fluido en temas zen, pero ciertamente Roshi Kapleau no destacaba como una persona que hubiera aprendido el japonés cuando llega a Japón. Pues no hablaban los japoneses el inglés como ahora lo hablan. Ahora el idioma universal es el inglés, y Roshi Kapleau pues tuvo que aprender a cómo iba, y aprendió a jalones y empujones. Nunca fue tan bueno. Entonces tuvo mucha ayuda en la traducción de estos textos, que siendo japonés del año de 1350, es un japonés bastante distinto al actual. El japonés imagínense, es el español en 1350, para darse una idea de cómo puede cambiar un idioma en 700, 800 años. Y a ratos es oscuro el significado. Pero Basui, bueno, déjenme leerles un poco de su biografía. Y leo, espero que bien: el maestro Zen Rinzai Basui Tokusho. En japonés primero se pone el apellido y luego el nombre. Entonces, su nombre es Takusho y su apellido es Basui. Nació en el año 1327, hacia el fin de la era Kamakura, un periodo en la historia del Japón de guerras y ansiedad, en el cual surgieron muchas figuras religiosas notables. Su madre, de Basui, su madre tuvo una visión en la que el hijo que llevaba en su vientre algún día habría de matar a sus padres. Imagínense qué sueño, qué visión, que el hijo que ella traía en su vientre, o hija, iba a matar a sus padres, o sea, a ella y al padre.
Como consecuencia, al nacer lo abandonó en un campo donde una familia de sirvientes lo rescató y lo crió en secreto. Imagínense qué comienzo de vida. Naces con una madre aterrorizada porque la vas a matar. Y lo abandonan en el campo. Lo rescatan y lo crían. Así empezó Basui su vida. A los 7 años se puso en evidencia la sensiblemente religiosa de Basui. Durante un servicio funeral para su difunto padre, de pronto le preguntó al sacerdote que oficiaba: ¿para quién son las ofrendas de arroz, pasteles y fruta? Para tu padre, por supuesto, respondió el sacerdote. Pero mi padre ya no tiene ni cuerpo ni forma de que, así que ¿cómo podrá comérselos? ¿Cómo podrá comérselos? A eso el sacerdote respondió: aunque no tiene cuerpo visible, su alma recibirá estas ofrendas. Si existe el alma, dijo el niño, yo debo tener una en mi cuerpo. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es esa alma, la que yo llevo en mi cuerpo? Este monje, este sacerdote, seguramente era de la escuela shintoísta, porque ciertamente no como expresa, no es muy budista. Entonces, esta, esta, esta parte de él a los 7 años preguntando sobre para quién son esas ofrendas, siempre me recuerda a la tradición mexicana del Día de los Muertos, donde hacemos ofrendas y los panteones están llenos de comida. Y esa comida, aunque es consumida después, se dice que no alimenta, porque la esencia ha sido comida por el difunto o la difunta. Los que mueren vienen y se comen la esencia de esa comida y por lo tanto no alimenta, que uno se la come pues para qué, pues porque está rica y porque está bien cocinada y porque pues llena la panza, como me explicaban en un pueblo, pues sí llena la panza pero no alimenta, porque la esencia se la comió el difunto. Entonces Basui pregunta, ¿ok? Si el difunto tiene una esencia, un alma que viene y se come la comida, ¿dónde está esa alma en mí? ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa alma? Entonces Basui
Es cierto que estas preguntas no son raras en un niño de 7 años, sensible y profundo, pero para Basui solo eran el comienzo de una autoexploración intenso e incesante que habría de continuar hasta su edad adulta, de hecho, hasta que alcanzó la iluminación total. Aun cuando jugaba con los otros niños, nunca le abandonaban estas incertidumbres. Las incertidumbres sobre la existencia del alma. Su preocupación por el alma, naturalmente, lo llevó a pensar sobre el infierno. Angustiado por el miedo, habría de declamar o exclamar: qué terrible debe ser consumirse por las llamas del infierno. Y las lágrimas se le derramaban. A los 10 años, cuando el mismo que con frecuencia lo despertaba, el miedo, perdón, a los 10 años, cuenta a él mismo que con la frecuencia lo despertaban brillantes centellas que llenaban su habitación, seguidos de una oscuridad que lo envolvía todo. Ansiosamente buscó alguna explicación a estos hechos extraños, pero la respuesta que tuvo aliviaban en muy poco sus temores. Una y otra vez se preguntaba si después de la muerte el alma sufre las agonías del infierno o disfruta de las delicias del paraíso. ¿Cuál es la naturaleza de esa alma? Pero si no hay alma, ¿qué es lo que está dentro de mí en este mismo instante que ve y escucha? Entonces desde ahí se está planteando esta necesidad de saber, de contestar esta pregunta vital de la vida. Y si bien es una pregunta que algunos niños preguntan, no son atrapados con la profundidad con la que él fue atrapado, que siguió preguntándose, ¿cómo es esa alma que ve en este instante, que ve y escucha? Y eso es algo que podemos sustituir alma por naturaleza búdica. Naturaleza búdica. A ver, enséñame tu naturaleza búdica. Pregunta frecuente entre los maestros Zen. A ver, demuéstramelo. No, mire que es una cosa que tenemos en el cuerpo, pero que nos... No, 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 no. Demuéstrame tu alma. Enséñamela. Demuéstrala. Y aquí hay un niño de 10 años preguntándose, ¿dónde está el alma? ¿Cómo es esa alma? Y aquí cuando pedimos que el estudiante conteste que en el koan de Mu o de Ke o cualquiera de los koanes que hay, en el fondo estamos pidiendo que se demuestre esta naturaleza búdica, esta alma. A ver, enséñame tu alma. Venga, sin miedo. Ahí está, existe. En eso creemos.
Demuéstramela. Y eso es la esencia de la práctica con un koan. El poder ver a través de uno mismo y darse cuenta de que somos partes de todo y a la vez simultáneamente somos distintos a todo. Somos individuos y somos simultáneamente parte de la totalidad de la vida y la muerte, si lo quieren poner, quitar los términos de la dualidad, vida, muerte, vida. La muerte es otra forma de vida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos eso? Porque en esencia un koan es lo que está preguntando, está pidiendo, está exigiendo que respondamos a eso. ¿De qué color es tu alma? ¿Cuántos años tiene tu alma? ¿Cómo se llama tu alma? ¿Cómo habla tu alma? Son preguntas que parecen una estupidez. Pero cuando se trabaja en el koan y vemos a través del koan, se contestan sin ningún problema. Porque hemos visto a través de nosotros, de nuestra propia limitación, de la mente racional y la mente discursiva, que nos hace creer que estamos limitados. Que solo somos este cuerpo y esta mente. Cuando somos parte del todo, ya empezamos a aceptar un poco más esta posibilidad, con todo así filosofía Gaia y que todo es sintiente y todo forma parte de un todo y hasta los agujeros negros son parte de un todo. Aunque nos van a tragar dentro de 100,000 millones de años, seguramente acabaremos un agujero negro, según las últimas predicciones astronómicas. Y a la vez, simultáneamente, somos este niño de 7, 10 años preguntando qué es su alma. Aquí continúo leyendo. Su biógrafo relata que con frecuencia Basui se sentaba horas y horas rumiando esta pregunta, en un estado de total abandono, de manera que ya no sabía si tenía un cuerpo o una mente. En una de estas ocasiones, no se sabe a qué edad, Basui de pronto tomó conciencia de que el sustrato de todas las cosas es una vacuidad viable y que en esencia no hay nada que pueda llamarse ni alma, ni cuerpo, ni mente. Esto lo hizo romper. Esto es una mala traducción. Esto le hizo romper a raíz, a reír. En México, en español decimos romper a reír. Esa es una traducción, mala traducción del inglés. To break into laughter. En español no decimos, me rompí a reír. Empecé a reír a carcajadas. Y ya no volvió a sentirse oprimido ni por un cuerpo,
ni por su mente. Ok, entonces él, ermitaño, desde niño, adolescente, preguntándose y preguntándose, ¿cuál es esta mente? ¿Cuál es este mu? ¿Cuál es este qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde está mi alma o mi naturaleza búdica? Y de pronto, sacas, vámonos. Tuvo conciencia de que el sustrato de todas las cosas, o sea, en esencia, todas las cosas, es una vacuidad viable. No sé dónde viene esa traducción de vacuidad viable. ¿Y qué quiere decir? Yo le quitaría lo de viable. A eso os dejo de tarea. Pero es una vacuidad. Vacuidad no porque esté vacío, sino porque no hay nada. Vacuidad quiere decir que no hay nada fijo ni permanente en el universo, ni en nosotros. No hay nada fijo ni permanente. Cuando nos morimos nos transformamos. Cuando envejecemos nos transformamos. Nos cambiamos. Nos hacemos otros. Cambiamos radicalmente entre ser jóvenes y ser viejos. Hay una novela que transcurre en el siglo XIV, XIII de Inglaterra, y es un hombre que sufre varias peripecias y etcétera, etcétera, y llegate a los 70 años. De pronto se agacha para tomar agua en un riachuelo y se ve en el espejo que se formó en el agua. Y murmura, hace 40 años no había visto a esta persona. Y se asombra de verse como es en ese momento. Nosotros aquí que tenemos espejos en casi todas las paredes, no nos parece asombroso. Nos vemos envejecer. Pero este personaje no se había visto en 40 años. Reflejado. Y recuerda cómo se vio, no en agua, pero en un espejo hecho de metal pulido, que no era muy fiel. No es muy fiel el espejo hecho sobre plata, por ejemplo. Plata bien pulida. Y aquí se vio. Y hace toda una reflexión a raíz de eso, que no entraré porque no me acuerdo, pero es eso, es como nosotros, todos nosotros cambiamos. Y lo que hoy nos parece fundamental, mañana deja de serlo. Mañana deja de serlo. Cambian las prioridades en la vida. Cambia lo que es importante.
No en todos, no. En algunos, sí. Pero sí. Y continúo el libro, continúo leyendo. Es un esfuerzo por saber si esto constituía un verdadero despertar. Basui interrogó a una serie de monjes bastante conocidos, pero ninguno pudo darle una respuesta satisfactoria. En todo caso, se dijo a sí mismo, yo no tengo duda sobre la verdad del Dharma, pero su perplejidad básica sobre quién es el que ve y quién es el que escucha aún no se había agotado. Esa imagen, ¿quién es el que ve? ¿Quién es el que ve? ¿Quién es el que escucha? De ustedes, ¿quién es el que ve? Y lo podemos llenar de palabras de, bueno, mire, adentro de mí hay una mente que y chaca, 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 y chaca, y ve, y hace, y suma, y baja. Pero en el fondo, ok, el fondo, ¿quién escucha? ¿Quién ve? Es una pregunta que tiene muchas respuestas. Está la científica, pero aquí nos interesa la mística. La respuesta mística, la respuesta que surge de cada uno de nosotros a través del trabajo que estamos haciendo. Ok, ya no tengo dudas sobre la verdad del Dharma, pero lo digo a sí mismo, la mente es el anfitrión. A ver, espérenme. Pero su perplejidad básica sobre quién es el que ve y quién es el que escucha aún no se había agotado. Y cuando un día leyó en un libro popular, la mente es el anfitrión y el cuerpo el invitado, la mente es el anfitrión y el cuerpo el invitado. Cada una de las dudas que habían sido acalladas de pronto resucitaron. He visto que el fundamento del universo es la vacuidad. Sin embargo, ¿qué es ese algo en mí que puede ver y escuchar? Desesperadamente comenzó a preguntarse de nuevo. A pesar de todos sus esfuerzos, no podía deshacerse de esta duda obsesiva. Todos los que practicamos Zen, y quiero incluirlos a ustedes, somos obsesivos. Sí. ¿Por qué? Pues porque somos obsesivos en la pregunta, en la búsqueda, en la entrega. Somos obsesivos, sí. Y me da gusto ser obsesivo, porque si no, no hubiera yo practicado como he practicado. Obsesivamente preguntando. Preguntar y preguntar y preguntar. ¿Qué es esto? ¿De qué diablos se trata? Desesperadamente comenzó a preguntarse de nuevo. A pesar de todos sus esfuerzos, no podría deshacerse de esta duda obsesiva. Normalmente Basui era un samurái, nominalmente, pero no normalmente. Nominalmente, Basui era un samurái porque había nacido en una familia de samuráis. Aquí hay una
medio contradicción que no logro entender. O sea, su familia original, su madre que lo deja ahí en el campo, ¿era la que era de familia samurái? ¿O los sirvientes eran familia samurái? Seguramente era la familia original, pero entonces quiere decir que los sirvientes que lo recogen sabían quién eran los padres de este niño, y o su madre fue y lo delató. Entonces, bueno, eso ya se los dejo para la intriga de la telenovela de su vida. Su biógrafo, sin embargo, no revela si Basui se dedicó o no a los deberes de un samurái, aunque parece bastante seguro el concluir que tanto su búsqueda continua por un maestro zen como un precario gusto por la vida del samurái le dieron poca oportunidad para ello. En todo caso, no existen datos que prueben que Basui se afeitó la cabeza a los 29 años. No existen datos, o sea, no sabemos realmente cuándo se ordenó como monje, que eso quiere decir afeitarse la cabeza. Cuando uno se ordena, se afeita la cabeza, y cuando uno pierde el pelo porque se le cae, es porque uno se vuelve viejo. Basui se afeitó la cabeza a los 29 años, como signo de su iniciación en la vida monacal budista. Ejerció pocos ritos ceremoniales de monje o sacerdote, porque pensaba que un monje debía vivir una vida sencilla, dedicada a alcanzar la verdad más alta, para así poder dirigir a los demás hacia la liberación, en vez de llevar una vida de ceremonias y lujos, por no hablar de intrigas políticas a las cuales se inclinaban los monjes de la época. Y olvídense de esa época, de hoy en día y de todas las épocas. Los monjes, hay unos con una verdadera vocación mística, entregados a la práctica, y hay otros que pues son modus vivendi. Y no estoy señalando ninguna tradición religiosa específica. Esto creo que es universal. En sus numerosos peregrinajes nunca se quedó ni una sola noche en ningún templo. Insistía en quedarse en alguna choza aislada, en la cima de una colina o una montaña, donde se sentaba horas y horas haciendo zazen, lejos de las distracciones de los templos. Para mantenerse despierto se subía a un árbol y, montado sobre una rama, se interrogaba profundamente su koan natural. ¿Quién es el maestro? En el fondo, todos tenemos estas preguntas sobre la vida y el destino, y sobre qué somos, quiénes somos, etc. Y, y para facilitar la práctica para las personas, hay koanes, pero hay personas que tienen un koan natural. Eso quiere decir que hay una pregunta innata dentro de uno que uno quiere contestar. Me vale, esta es mi pregunta. Y se quedan con esa pregunta. O sea, hay personas que tienen eso y una obsesión absoluta sobre la pregunta. Cuando muera, ¿dónde voy a ir? Eso puede ser un koan natural. Si alguien la tiene así como clavada en
en preguntársela día y noche. Hay koanas naturales y hay koanas naturales que duran una temporada y después las circunstancias de la vida cambian y uno cambia y los koanes naturales cambian, cambian, cambian. A veces se vuelven más intensos, a veces se desvanecen, a veces son cubiertos o no cubiertos, son como acallados los koanes naturales por las circunstancias sociales en las que vivimos, o circunstancias familiares o circunstancias de la vida que de pronto hacen que este koan natural con lo que todos nacemos, con esta inquietud sobre la vida y la muerte, desaparezcan, se acallen, o las explicaciones que uno recibe de las religiones tradicionales acallen esta necesidad. Pero ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y hay que regresar y regresar y regresar a ella si queremos atravesarla todo el tiempo. Aquí se vale estar lo suficientemente loco para estar obsesionado por estas preguntas. En el curso de sus viajes, era tal el desagrado de Basui por las ceremonias del templo que años más tarde, después de haber llegado a ser maestro de Kogaku-ji, siempre insistía en llamarlo Kogaku-an, ya que el sufijo an significa ermita, en oposición a ji, más grandioso, que significa templo o monasterio. En el curso de sus viajes espirituales, Basui conoció a Kojo Senji. Senji quiere decir maestro. Ko-o con K-O-H-O. Senji, un gran maestro zen de su época, con el cual se abrió por completo el ojo de su mente. Los maestros menores a quienes Basui había buscado como guías habían sancionado su iluminación, pero Koho, intuyendo la mente aguda y sensible de Basui y la fuerza y pureza de su sed por la verdad, no le dio su sello de aprobación, sino que simplemente lo invitó a permanecer con él. Por su parte, Basui reconoció que Koho era un gran Roshi, pero se negó a quedarse en el templo, yéndose a una choza solitaria en las colinas cercanas, y en los meses siguientes fue a ver a Koho todos los días. Un día, intuyendo la madurez de la mente de Basui, Koho le preguntó: dime, ¿cuál es el Mu de Joshu? ¿Cuál es Mu? Joshu es el que se inventó lo de Mu. Basui comenzó a responder: montañas y ríos, pastos y árboles, todos son igualmente Mu. Pero Koho de pronto lo interrumpió diciendo: no uses tu mente, no uses tu mente. Su biógrafo relata que de pronto Basui sintió como si perdiera la raíz de su vida, como un barril cuyo fondo hubiera sido abierto a golpes. De cada poro de su cuerpo transpiraba sudor, y al abandonar la habitación salió tan aturdido que se tropezó varias veces, pegándose en la cabeza como si las paredes
antes de encontrar la salida del templo. Al llegar a su choza, lloró durante horas, desde lo más profundo de su ser. Las lágrimas lo inundaban, cayendo por su rostro como la lluvia en la inmensa combustión de su sobrecogedora experiencia. Los conceptos y creencias que Basui tenía, nos cuenta el biógrafo, fueron totalmente aniquilados. Me encantaría tener esa experiencia. Suena una idiotez, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Si queremos romper con toda esta estructura interna que tenemos y que nos aprisiona, tenemos que salir. A la tarde siguiente, Basui fue a decirle a Koho lo que le había pasado. Apenas había abierto la boca cuando Koho, que estaba desesperado tratando de encontrar un sucesor verdadero entre sus monjes, exclamó, como si se dirigiera a todos sus seguidores: mi Dharma no se desvanecerá. Todos pueden estar contentos. Mi Dharma no desaparecerá. Ko confirmó a su discípulo el Inkai y le dio el nombre Zen de Basui. Inka es el nombre de la ceremonia y el documento que se entrega de maestro a alumno cuando se le autoriza a enseñar. Se llama Inka. Y es la transmisión, como se dice tradicionalmente, es la transmisión de mente a mente. O sea, no hay un papel ahí, sí, yo tengo un papel ahí guardado, quién sabe dónde, que dice que yo tengo permiso para enseñar y lo pedí que me lo dieran para hacer un trámite ante gobernación que nunca hice, que me dio flojera hacerlo. Pero la ceremonia se llama Inka y tradicionalmente los japoneses, que son más formales que yo, se entrega un pergamino del maestro, le entrega un pergamino al nuevo maestro. Y le dio el nombre Zen de Basui, que significa muy por encima del promedio. Basui permaneció 2 meses más cerca de Koho, recibiendo su instrucción y guía, pero tenía una mente muy independiente y deseaba madurar su profunda experiencia a través de duelos Dharma. Duelos Dharma quiere decir que son diálogos entre maestros o entre practicantes. A ver, enséñame lo que traes. Y se establece un duelo. ¿Qué dijiste? No, así no. Y ahí se da. Cuando hace unos años fui a China, y visitamos templos. Era un viaje que hicimos varios del Centro Zen de Rochester. Éramos 20 y había los que... el sentido del viaje era conocer templos y conocer un poco la raíz de lo que estamos haciendo. Y todos los maestros que conocimos, o la gran mayoría, eran jóvenes, más jóvenes que yo, y eran jóvenes porque o eran jóvenes o eran viejos, pero había una capa generacional de maestros que habían sido matados por la revolución cultural, habían sido corridos de los templos, y los jóvenes estaban tratando de rehacer
la enseñanza. Y había muchas cosas que no sabían. Uno preguntaba, oye, ¿por qué esto? Y contestaban desde la fórmula, desde el, pues porque así se hace. O sea, no tenían la práctica intensa de un templo o de una escuela, sino que pues simplemente pues van haciendo lo que pueden. O estaban los viejos, y los viejos, algunos pues no habían sido tan importantes y por lo tanto habían sido perdonados por la revolución cultural. Y entonces pues no los habían matado, pero no porque fueran brillantes, sino porque pues, eran los más. Y esos se convirtieron en los que enseñaron a los jóvenes. Entonces, les faltaba. Y de pronto, ya 2 días antes de regresar, estábamos ya en el sur de China, empezamos en Pekín, bueno, ya se llama, se me fue el nombre, no importa. Empezamos más al norte y fuimos viajando hacia el sur y, y llegamos a este templo que era un gran cuadrado bardado, una puerta, típica puerta china, y nos habían sido invitado a comer, como una manera que los templos se mantenían o se mantienen de donativos extranjeros que van a los templos y comen ahí o visitan y pues era un ingreso. Y aparece este hombre en su, nos abren la puerta y aparece este monje, un hombre como 60, 65 años, y el lugar era famoso porque Bodhidharma había pasado por ahí y se había lavado las manos en el río que nace ahí, en un manantial. Y entonces Bodhidharma, que es una gran figura, la gran figura, el fundador del Zen en China, había tomado agua. Entonces, pues por eso existía ese templo ahí. Era un templo eh, muy pobre. Y aparece de pronto una persona, monje, con una bata más roída que he visto en mi vida. Y o sea, de chamba, o sea, siempre decimos que los monjes cosían sus propias batas y las remendaban porque pues no había de otras, ¿no? Y todo lo que habíamos visto hasta ese momento, todos los templos tenían subsidio gubernamental, eh, porque querían revivir la religión para promover el turismo nacional. O sea, no necesitan que vayan los extranjeros, basta con el turismo nacional para revivir todas estas zonas pobres donde pues, de pronto tenían un monumento, lo estaban convirtiendo en Disneylandia, una Disneylandia budista, ¿no? Con fuentes, una mano que surge de pronto de una fuente y representa la mano de algún santo patrón y lo mismo que aquí y allá, o sea, no somos humanos en ese sentido. Y de pronto nos encontramos este cuate que aparece, las manos sucias, porque estaba trabajando la tierra, estaba cultivando la tierra, estaba sembrando, estaba sembrando. Y ahí estaba con sus manos sucias y rascando y llegó y nos saludamos palma con palma y a través del traductor que nosotros llevábamos, pues ya saludamos y que si queríamos comer, y él quería enseñarnos el lugar, quería enseñarnos dónde estaba la fuente, ¿no? Y que ahí había estado Bodhidharma y miren ustedes, y de pronto se encuentra con un grupo
donde he de reconocer que el entrenamiento de Rochester con los sechines hizo que el grupo que íbamos, o sea, decíamos a las 10 y era a las 10, no porque fuéramos norteamericanos, la mayoría, sino porque teníamos un entrenamiento zen de disciplina. Y de que nos sentamos una hora, nos sentamos una hora, y 2 horas, 2 horas. Y visitamos los templos y impresionábamos a los monjes con nuestra disciplina de trabajo y de entrega. Veían que sí, y éramos gente seria. Y este se queda sorprendido y dice, bueno, vamos aquí al Monet, y ahí estamos traduciendo, y de pronto se da una oportunidad donde él hace una referencia a una historia sobre Bodhidharma, y entonces yo digo, a ver, enséñame. Y entonces él de manera inmediata y natural me lanza un golpe de karate, o sea, de arte marcial, o sea, con entrenamiento, o sea, yo tengo una hija que estudió karate muchos años y me aprendí, era tan aburrido ir a tantos torneos con esta niña de 10 años, 12 años, 14 años, empezó desde los 6, era muy aburrido y entonces yo me dedicaba a apostar con los otros papás quién iba a ganar la pelea o quién iba a ganar, ¿no? Y yo tenía un índice de, de un 70% de las veces yo podía decir quién ganaba. Y decían, ¿cómo lo sabes? Pues nada más ve cómo se para, ve cómo se para el estudiante, ve dónde tiene la energía, está en el jara. ¿Y qué es eso? Entonces, aquí era una situación así, el monje estaba ahí y yo le eché la puya, a ver, ¿no? A ver, enséñame. Y me lanzó el golpe, no me tocó, y entonces yo me hice a un lado siguiendo el tradicional juego, ¿no? Me hice a un lado y su golpe queda, es que aquí la cámara está al revés, pero la cosa es que su golpe pasa y yo me hago a un lado. Y entonces y le dije, no, no, así no, enséñame. Entonces ya nos rimos todos, ahí lo dejamos. Pero era un hombre entregado que sabía. Mi entusiasmo me sacó del Zoom. No sé qué pasó. Pero de pronto desaparecí la pantalla y estaba la de inicio. Este, la cosa es que la entrega de este hombre era eso. Y luego nos invitó a sentarnos y nos echamos una hora y la mitad del tiempo él se durmió. Éramos 4 personas, él y 3 monjes con él y luego todos nosotros. Y nos subimos una hora y no nos movimos. Una hora sentados. A ver, al tú por tú. Y los otros como que apenados porque ellos pues como que querían moverse, pues los monjes pues como que, pero como no nos movíamos no podían moverse. Y el maestro estaba cabeceando, y se hacía para adelante y para atrás como que medio dormido, y hasta que él nos da la instrucción de que toquen la campana no la tocan. Y entonces, total, la tocó y nos vio a todos sin movernos. Entonces nos tomó en serio.
nos llevó a comer, nos platicó, y una visita de 2 horas se convirtió en una visita de 5 horas, porque el Señor entendió que sí estábamos trabajando en el Dharma. En fin, entonces hay ciertos rituales, y por eso los saqué, que siguen siendo vivos, siguen existiendo. Esto que le pasa, que hablan de Basui, sigue pasando, los duelos Dharma. Con Maestro Zen, a ver, enséñame qué traes. Y muchos de los Juanes son duelos Dharma. Son duelos Dharma. A ver, enséñame. Y hay muchos, y ya hablaremos de muchos. Cada acto de su vida desarrolla la capacidad para enseñar a otros. Así pues, dejó a Kobo y continuó viviendo una vida aislada en los bosques, colinas y montañas, cercanas a los templos de maestros famosos. Cuando no entraba en duelos Dharma, con ellos continuaba con su zazen durante horas y horas, donde se quedaban los aspirantes ardientes, descubrían su morada y buscaban su guía, pero él mismo se sentía deficiente en cuanto a la fortaleza espiritual necesaria para llevar a otros a la liberación, y resistió los esfuerzos que hacían los aspirantes por hacerlo su maestro. Cuando los seguidores lo importunaban demasiado, tomaba sus escasas pertenencias y desaparecía por la noche. Además, deliberadamente abreviaba su estancia en cualquier lugar, cualquier sitio, para no aferrarse a él. Cuando ya tenía 50 años, Basui construyó una choza en la espesura de las montañas cerca del pueblo de Ensan, en la prefectura de Yananata. Demasiadas M's y demasiadas A's. Ya, aquí va doble N, otra N, sí, con H intermedia. Como había sucedido en el pasado, se corrió la voz de que había un bodhisattva en las montañas, y de nuevo los discípulos buscaron un maestro, abrieron literalmente un camino hasta su choza. Ahora, al haber madurado su iluminación y sintiéndose capaz de guiar a otros hacia la liberación, ya no los rechazó, sino que abiertamente aceptaba a quien llegase. Muy pronto el número de sus discípulos fue considerable, y cuando el gobernador de la provincia le ofreció una tierra para un monasterio que sus seguidores podrían construir, Basui aceptó convertirse en Roshi. Aunque a Basui le disgustaba denominarlo templo monasterio, Kokaku-ji, en su apogeo, con más de 1000 monjes y devotos legos, difícilmente se hubiera podido describir como una ermita. Basui era rígido en su disciplina, y de las 30 reglas que promulgó para normar el comportamiento de los discípulos, resulta interesante ver que la primera prohibía ingerir alcohol en cualquiera de sus formas. Alcohol porque era la droga del momento, no tenían heroína y cocaína, y etcétera, etcétera. Pero nada que altere la mente. Justamente antes de morir a los 60, Basui se sentó en flor de loto, y dijo a aquellos reunidos a su alrededor: no se desvíen, mirar directamente. ¿Qué es esto? No se desvíen.
directo. ¿Qué es esto? Repitió esto en voz alta y después murió en paz. Los métodos de enseñanza de todo gran maestro invariablemente surgen de su propia personalidad, de la forma en que experimentaron su problema espiritual y de la modalidad de Zazen que dio nacimiento a su iluminación. Para Dogen, cuyos esfuerzos religiosos se enfocaron en un problema totalmente diferente al de Basui y cuya iluminación total llegó sin un koan, el Shikantaza se convirtió en su método especial de enseñanza. Por otra parte, el koan natural de Basui era ¿quién es el maestro? Y por lo tanto, como vemos en las cartas siguientes, incita a sus alumnos y discípulos a emplearlo como una modalidad de Zazen. Además, Basui como Dogen no podían satisfacer su profunda necesidad de liberación con una iluminación superficial. La meta que propone en sus cartas nos exige nada menos que el despertar absoluto. Hay 2 párrafos más, los voy a dejar a un lado y mañana entraremos a leer sus cartas, a la esencia de su enseñanza. Y no es tan grande, pero es un gran maestro.